Continuando con las derivadas parciales, tenemos este ejemplo, tenemos una función z, que aquí nos dicen explícitamente que depende de 4 variables, y aquí está el comportamiento de esa función. Bueno, para entender esto, es lo mismo decir z es esta función, o g de r es t1, que depende esta función de estas 4 variables, que está representado por este comportamiento funcional. Es como si, para recapitular, es como si tuviéramos y igual a f de x, no sé, igual a x más 1, ¿sí? Es decir, aquí esto es sinónimo, es lo mismo decir y es igual a x más 1 o f de x es igual a x más 1. Cuando vemos a la y igual a x más 1, estamos escribiéndolo una función de manera implícita, ¿no? Aquí no nos dicen exactamente que y depende de x, pero bueno, vemos que depende de x. O no lo pueden escribir como f de x igual a x más 1. Implica prácticamente lo mismo, solo que aquí nos dicen explícitamente que es algo que depende de la variable x. Entonces, bueno, es para entender este lenguaje, ¿no?, de esta función. Es lo mismo poner z es igual a esto, o g de estas 4 variables es igual a esto. Y bueno, vamos a derivar esta función respecto a cada una de las variables. Entonces vamos a hacer 4 derivadas parciales. Para economizar espacio, ¿no?, para que sea un poquito más práctico, la primera, vamos a poner el inciso A, va a ser la derivada parcial de esa función z respecto a la variable r. ¿Okay? Entonces, de esta función z vamos a derivar respecto a la variable r. Aquí lo importante es, para saber qué regla de derivación utilizar, es ver en dónde se encuentra esa r. Vemos que podemos separar esto en dos cosas. Esto que multiplica a esto que está aquí. Entonces vemos que es un producto. Sin embargo, en este factor no está la variable r, por lo tanto este factor se considera constante. Es por eso que te pongo aquí, ¿no?, la segunda regla, bueno, no importa el orden, pero la regla de derivación de las básicas derivadas, que te dice que si tienes una constante por una función, conserves la constante que multiplica la función y derives la función. Entonces esta casi no se usa cuando se deriva una sola variable, pero para las derivadas parciales es muy útil. Por lo tanto, esto que no tiene la variable r, que es la que nos interesa derivar o respecto a ella, vamos a conservar esa constante. Ojo, no es constante, pero se considera constante. ¿Por qué? Porque no está la variable de quien depende esta derivada parcial. Y ahora sí, este factor r por s lo vamos a derivar respecto a r. Aquí aplica la misma reglita. S permanece constante y derivamos a r. La derivada de r es 1, por s sería s. ¿Sí? Entonces, bueno, lo podemos aquí poner con paréntesis. Y lo podríamos escribir al revés. Es decir, la derivada parcial de esta función z respecto a r es s que multiplica al logaritmo natural de 2t más 5u. Y ya quedó la derivada parcial de esa función respecto a r. Vamos a derivar ahora respecto a la variable s. Entonces vamos a derivar parcialmente esa función z, pero respecto a la variable s. Igual, está indicado aquí, son dos factores. En este factor no hay s, va a pasar lo mismo que hicimos en el inciso anterior. Por lo tanto, vamos a dejar indicado el logaritmo natural de 2t más 5u. Lo voy a repetir. ¿Por qué lo dejo indicado? Porque es una constante que multiplica. Oye, pero hay variables. Sí, pero como no está la variable de quien depende esta derivada parcial, se considera constante aunque no lo sea. Por lo tanto, es una constante que multiplica a una función y esto lo derivamos respecto a s. La r ahora sería la que hay que considerar constante, por lo tanto la dejamos igual y la derivada de s es 1 y ya quedó derivado. Lo podemos escribir al revés y esto sería r que multiplica al logaritmo natural de 2t más 5u. Y esta es la derivada parcial de esta función respecto a la variable s. Bien, vamos a derivar ahora esta función z parcialmente, pero respecto a la variable t. Y vemos que ahora en el segundo factor es en donde está la t, r y s van a ser como esta constante k, ¿no? Se consideran constantes, los vamos a dejar igual a esa r y a s. Y vamos a multiplicar por la derivada de esto respecto a t. ¿Cómo derivamos el logaritmo natural de algo? Bueno, aquí está la formulita. El logaritmo natural de una función es una división. En el numerador ponemos la derivada, ¿no?, de lo que está aquí dentro del paréntesis del argumento respecto a esta variable t. Respecto a t, la derivada de esto es 2
¿no? La derivada de 2t es 2 y la derivada de 5u es 0. ¿Por qué? Porque es constante, ¿no? Porque no tiene a la t. Por lo tanto, la derivada del argumento es 2 y abajo ponemos el argumento tal cual, es decir, 2t más 5u. Y ya quedó derivado. Podemos hacer la multiplicación ahí algebraica y numerador por numerador, denominador por denominador, y nos quedaría 2rs entre 2t más 5 por u. Ya quedó la derivada parcial de esta función respecto a la variable t. Y por último vamos a derivar a esta función z respecto a la variable u. Una vez más, ahora está en este factor la variable u, por lo tanto r y s permanecen constantes porque multiplican, ¿no? Esta reglita de la constante, y la derivada de un logaritmo, usamos esta regla, es una división. En el numerador ponemos la derivada del argumento con respecto a u, la derivada del logaritmo natural de esto con respecto a u sería, vemos que 2t es constante, su derivada es 0, y la derivada de 5u es 5, por lo tanto es en el numerador esa derivada, y en el denominador el argumento completo, es decir, 2t más 5u. Multiplicamos y nos quedaría 5rs entre 2t más 5u. Y esta es la derivada parcial de esta función respecto a la variable u. Espero que te haya quedado claro este tema. Lo importante es identificar en dónde está la variable que vamos a derivar y ver qué regla de derivación se tiene que utilizar. Te mando un saludo.